Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Ben Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Límites de Naibor Petit, y en una producción de Invirne Corp vamos a conversar con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú, en su habitual primer programa de la semana, Ping Pong Hemisférico. Así que, profesor, noticias abundan, preocupaciones sobran. Pero adelante, nosotros nos corresponde reseñar y mostrar nuestros pareceres. Así que es su hora. Así es, estamos en el Ping Pong 141 y efectivamente hoy 5 de septiembre, a 3 días de la fiesta de la Virgen del Valle, Y nuestro y de que vamos relanzamiento. a tener un reencuentro y vamos a tener un reencuentro continental a través de estas emisoras, el 8, muy temprano. Pero sí, hoy tenemos un programa cargado de noticias nacionales e internacionales. Creo que voy a empezar por nuestra patria, por Venezuela, Adelante. donde empieza ya la gente a consultar, los que se han inscrito para las primarias. Ya uno puede colocar su número de cédula y saber dónde le toca ejercer ese voto, a pesar que no tanta gente como uno aspiraba se inscribió. Pero aparte del tema de las primarias, que es una aspiración que todos tenemos de que se renueven las autoridades en Venezuela y que tengamos una oposición sólida a la hora de confrontar con la dictadura. Bueno, esta semana un funcionario del Departamento de Estado ha dado una entrevista en nombre del gobierno de Biden, donde dice que hay unas negociaciones y que si el gobierno de Biden accede a esas negociaciones, que tiene, por supuesto, cláusulas que tienen que ver con levantamiento de sanciones económicas, etcétera, entonces habrá elecciones libres. Con lo cual, prácticamente la dictadura está diciendo, si no me quitan las sanciones, vamos a seguir gobernando las veces que nos da la gana en elecciones no libres. Exactamente, sí. Y recordemos que a su regreso de la isla de Cuba, el vicepresidente de la dictadura ha dicho, tenemos revolución por los próximos 200 años. Así que me imagino que usted y yo reencarnaremos en algo y Seguro. veremos la continuación de la revolución con B de Bolívar, ¿no? Sí, señor. Porque la otra no es. De revolución con B de burros. Con B de burros. Sobre noticias internacionales, aparte del caso venezolano, bueno, tenemos una declaración bien preocupante del nuevo presidente electo de Guatemala, que no asume todavía, porque normalmente hay un proceso electoral y hay un tiempo para preparar la toma de mando. Bueno, el señor está diciendo que le quieren dar un golpe de Estado, que no lo quieren dejar asumir. Eso es preocupante para el continente y por parte de la OEA no escucho ningún comentario, ni por parte de Naciones Unidas, ni por parte de nadie. O sea que vamos a ver qué va a pasar en Guatemala con esta afirmación tan grave de que al nuevo presidente electo, él cree que le quieren dar un golpe de Estado. En Ecuador, lamentablemente sigue la violencia, se terminaron las elecciones, pero hay motines todos los días en los penales y mucha inseguridad en la calle. Y ahora tenemos una noticia extraña por el caso colombiano. A raíz de un artículo de Andrés Oppenheimer que salió el fin de semana en los periódicos internacionales, él dice que el presidente Petro tiene un misterio, algo que resolver. ¿A qué se refiere Oppenheimer con esto? En que, por ejemplo, en la cumbre de Belén do Pará sobre el clima amazónico, el señor estuvo en algunas reuniones, no en todas, el señor Petro, y por ejemplo, a la hora de tomarse la foto oficial, después de una conversación que tuvieron, el señor desapareció. Desapareció, sí. Y dicen que en el palacio, en la casa de Nariño, en Bogotá, el señor a veces se aparece a las 2 de la tarde, No, viviendo y ahí. ha tenido unas 80 ausencias en eventos oficiales. Así es, en eventos importantes. Sí. Y se supone que hay
una declaración que fue borrada ya de las redes del ex embajador de Petro en Caracas, donde él reconoce que el presidente tiene problemas con algunas adicciones. Nosotros acá no vamos a especular sobre ese asunto. Estoy hablando de data real en el artículo de Oppenheimer que salió en varios periódicos de Latinoamérica. El presidente tiene algunos problemas de adicciones. Supongo que alguna vez sabremos a qué se refiere esta situación. Lo quisieron disfrazar por allí un familiar supuestamente de que es un mal de Asperger, no sé qué cosa. Y que estaba un poco enfermo y tal y cual, Pero pero es el presidente de todos los colombianos y los colombianos, sobre todo los colombianos, tienen derecho a saber cómo está la salud de su presidente. claro. Pero aparte de este misterio, resulta que al menos 9 personas murieron y 5 resultaron heridas entre enfrentamientos de la FARC con el Ejército de Liberación Nacional. Y todos los O días nos sea anuncian que tienen un acuerdo de paz. hablan del acuerdo de paz, pero se caen a tiros. Ah, Cosa extraña, se supone que la situación estaba mejorando. Eso por el caso de Petro. Y una noticia más antes de pasar a los asuntos nacionales es que se anuncia por fin un viaje de Andrés Manuel López Obrador a América Latina, casualmente, para un homenaje que le van a hacer, me imagino, al derrotado expresidente Salvador Allende con motivo de cumplirse 50 años del fatídico golpe de Estado. Han confirmado Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Argentina, Alberto Fernández, y el de Uruguay, el profesor y doctor Luis Calle. Es probable que en los próximos días otros invitados internacionales de la Unión Europea, etcétera, también asistan. Esto no es una celebración porque no se celebra un golpe de Estado. claro. Es un homenaje dado por el presidente socialista Boric a lo que fue la figura de Salvador Allende allá por el año 1973. Estas son las noticias internacionales. Vamos a ver conforme se acerca octubre cómo sigue el tema de las primarias en Venezuela, pero también tenemos una gran agenda nacional. En primer lugar, algo que sucedió ayer. Ustedes saben que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están afrontando varios juicios. Juicios, por cierto, que se dilatan y se dilatan en el tiempo, porque estamos en el 2023 y Ollanta gobernó hace muchos años. Sin embargo, desde que entró el presidente Lula al poder en Brasil, y eso ya lo hemos mencionado en este programa, no hay duda que el Poder Ejecutivo brasilero está ejerciendo una fuerte presión sobre los tribunales y la Fiscalía brasilera. Y ayer, en una nueva audiencia que tuvo Ollanta y Nadine, bueno, la jueza da a entender que los testigos brasileros que iban a declarar de que sí entraron en dineros con Ollanta y Nadine, ahora dijeron que no van a declarar. Esto hace que el juicio tambalee, que no se cumplan con la prisión de estos señores que evidentemente delinquieron. Y ustedes dirán, ¿por qué creen que ellos delinquieron? Bueno, ¿cómo es posible que un sueldo de un expresidente y una mujer que no trabaja y que de paso dice que está enferma, permita que sus hijas estudien en las mejores universidades de Estados Unidos? Ahí hay gato encerrado, no hay otra No hay explicación. duda, no hay duda. Pero ahorita este blindaje brasilero los va a favorecer. Yo creo que van a ir presos, pero tal vez esto va a ser un atenuante en sus, Sentencias. digamos, pena en lo que le toca. Otro detalle de lo que está pasando acá. Lamentablemente ayer un ataque terrorista en la zona de Ayacucho. Han fallecido 4 militares. Hay 3 heridos. Fallecieron 2 terroristas. Pero como se habla siempre, ¿no? Sendero luminoso, las causas de la justicia social,
y la bandera del socialismo y el comunismo en el Perú. No, ahí no hubo ninguna bandera de socialismo y comunismo. Se les decomisó 500 kilos de cocaína. Imagínese. Así que esto no es en nombre de la revolución, esto No, es qué en nombre revolución. del narcotráfico. Del narcotráfico, exacto. Descarado. Sí. Y como yo he mencionado en anteriores programas, yo no entiendo aquí lo llaman conchupancia que hay entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y esos guerrilleros. Y yo pongo como ejemplo lo que dije aquella vez. ¿Cómo es posible que se haya derrumbado el muro donde estaba Osama Bin Laden y lo hayan liquidado y aquí no puedan con unas fuerzas armadas derrotar a 200 o 300 subversivos que están absolutamente situados en una selva, en un área específica, delimitada? Y sin embargo, siguen ahí y siguen haciendo daños. Y tomando Es cuerpo, impresionante. porque llegan a las ciudades cuando quieren. Absolutamente, y hacen lo que les da la gana. Hay una entrevista que se hizo a la expresidenta del Poder Judicial, y esto es muy interesante, y lo pongo como ejemplo porque esto está pasando en casi toda Latinoamérica. El tema de que la justicia lenta no es justicia. La expresidenta del Tribunal de Justicia, la Corte, ha dicho, tenemos más o menos 3.000 jueces en el país. Y sin embargo tenemos 3 millones de procesos judiciales. Imagínese. Eso es la confesión de parte de que nunca aquí vamos a tener justicia al día, porque si tenemos 3.000 jueces y tenemos 3 millones de procesos judiciales, ¿cuándo se va a equilibrar esa balanza? No, nunca. Nunca. Imposible. Numéricamente imposible que un juez atienda 30.000 casos. Absolutamente. Y cuando la periodista le dice, ¿cómo se resuelve esto? Ella dice, con más dinero. Ah, caray. A veces el dinero no resuelve los problemas. Aquí lo que hace falta es capacidad técnica. Yo creo. Y si vamos a hablar de que hay 3.000 jueces, bueno, la policía ahora dice que tiene un déficit de 40.000 policías. Ah, bueno, imagínese. Me imagino que va a tener que declarar la policía en reorganización y en emergencia y buscarse 40.000 ciudadanos que estén dispuestos a ingresar a las fuerzas policiales, porque esto es una declaración de incompetencia y de Total. que los ladrones y la inseguridad ciudadana le ganan Campean por eso al campean gobierno de delito, turno. claro. Definitivamente. La semana pasada, el primer ministro, recuerden que esto es un sistema donde hay una presidenta y hay un primer ministro, estuvo en el Congreso de la República para varias reuniones, entre ellos de la Comisión de Constitución. Dio su discurso, dijo que están haciendo mucho para cambiar algunas leyes para favorecer, por supuesto, un plan nacional de seguridad ciudadana. Y cuando a la salida del Palacio Legislativo la prensa lo encara y le pregunta, por lo que hemos venido hablando en las últimas 3 semanas, si este plan de seguridad ciudadana del Perú se va a parecer al de Bukele en El Salvador. Y el señor, en un arranque de su propia cosecha, porque hasta el departamento de prensa del Palacio dijo que no sabía lo que él iba a decir en ese momento, dijo, bueno, aquí no tenemos un plan Bukele, aquí tenemos un plan Boluarte. Caray. Y cuando dice eso, por supuesto, los periodistas dicen, esto es un bocado de cardenal. Vamos a ver en qué consiste el plan Boluarte. Primero que nunca se había hablado de un plan tal. Nunca. Más. Y cuando lo ponen contra la pared y le preguntan por el plan Boluarte, solamente se le ocurrió decir, bueno, va a ser una suma de todos los planes de seguridad ciudadana de todos los países del mundo. ¿Qué es eso? Sí, O sea, todo país tiene sus especificidades imagínense. administrativas, judiciales y hasta las delictivas, Claro. cada una son diferentes. Por supuesto, al día siguiente, todos los memes en las redes sociales dicen que no es un plan Boluarte, sino que es un plan burlarte. Burla. Burlarte. Bueno, sí, porque no hay explicación. es No un saben anuncio, lo que es es que el es un plan. anuncio insólito. Insólito.
sobre todo con esto de los atentados que acabamos de ver en la parte de Ayacucho. El Congreso sigue en graves problemas. El presidente del Congreso metido en varios problemas. Un congresista de apellido Bermejo se le acaba de descubrir que estaba metiendo la mano a través de una mordida, un soborno, en un plan que hay para reconstruir el norte, donde hay mucha plata, y él ahí metió la cuchara, como quien dice, para agarrar un poco. Pero lo más increíble es el cinismo que estos personajes se presentan ante la televisión y te miran a la cámara y dicen, no, yo no he hecho nada. Pero señor, está esta prueba, está la otra, no sé nada, a otro que le pregunte. Ayer escribí mi artículo de los lunes que lo llamé Oda al cinismo, porque es increíble. El presidente del Congreso, este señor, y otra perla para un periodista tan avesado como usted. Hay un congresista, un diputado, que la expareja le reclama que tiene 3 meses que no paga la pensión de alimentos a su hija. Y adivinen lo que dijo el señor cuando le preguntaron, ¿por qué usted no paga el alimento? Es que no me gusta el nombre que mi mujer le puso a la niña. ¿Qué es eso? Imagina el ¡Qué cinismo. barbaridad! O sea, no le pago la pensión de alimentos a mi hija La que porque come mi la mujer, niña, la que come la niña, no el nombre. exacto, no le pago porque la mujer en vez de ponerle María le puso, no sé, Xochimilco Pero es un revanchismo al mismo tiempo contra la niña, porque contra la niña. sí, Este caso, por supuesto, va a ir a la Comisión de Ética, qué pero es barbaridad. el colmo que esto esté sucediendo. Esta empresa internacional, Moody's, que es una corredora de bolsa y de análisis financiero, tuvo una declaración feísima sobre el Perú. Dijo, en el Perú las instituciones están podridas. Barbaridad. Frase de alto vuelo para ser una Sí, empresa internacional que claro. habla sobre el tema económico. Y en el fondo, yo tengo la impresión que Denota tiene que razón. no van a querer invertir allí nada. No van a querer invertir aquí. Eh, se ha descubierto, es que estas cosas por eso es que son folclóricas. Como ustedes saben, aquí los prime time de los domingos son los programas más importantes de la televisión. Bueno, ahora resulta que la señora Boluarte todas las semanas recibe un brujo. A un Caramba. brujo. Pero bueno, ¿dónde estamos Se parados en llama estos el países? señor Teodoro Bernú. Él todas las semanas se reúne con ella para decir qué va a pasar. O sea, esto parece un circo. No, esto es increíble. Esto es una cosa insólita. Y dentro de este asunto terrible que nos está pasando, aparecen varias cortinas de humo. Usted y los que nos están viendo Muy y típico de, oyendo sí, muy típico. saben lo que es una cortina de humo. Sí. Bueno, tenemos varias. El precio del limón. Usted dirá, perdón, el precio del limón. Sí, el Perú, por su asunto gastronómico, es un país que Sí, consume mucho limón por el el ceviche ceviche, sí. y por la cantidad de platos de mariscos y pescados que llevan limón. Bueno, con este problema de las lluvias en el norte y de la sequía en otras partes, ha escaseado el limón. Y su precio se ha multiplicado por 20. Caray. Por 20. Una fruta que Entonces, es prácticamente silvestre. absolutamente. Sí, Pero entonces los medios de comunicación no hablan de todos los problemas sociopolíticos, sino que ahora hablan del precio del limón. Ya claro. llevamos 4 días en esta guachafita. Y como si eso no fuera suficiente, unos tipos indeseables, porque no tiene otra palabra, unos delincuentes, ciudadanos peruanos, han salido a la palestra porque han, uno, acuchillado a la perra, a la perrita de su ex esposa, otro porque le cayó a patadas dentro de un ascensor y otro que fue filmado en la calle pegándole a su perro. Ahora la noticia de los limones y del maltrato animal ocupa las primeras planas. Y está pasando en O muchas sea, partes. En Venezuela también el así es. fiscal vive ocupándose de cosas que tienen que ver con perros y gatos.
Así es. Y así por el Y estilo. esto es, claro que uno defiende a los animales y no No, está quiere que se bien, hayan pero maltratados, pues. Pero es una cortina de humo, tanto el sí, precio del limón como el asunto del definitivamente. maltrato Sí, animal. Y señor. como si fuera poco, esta parte del continente, que es un continente muy futbolístico, bueno, este jueves comienzan las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo. Y entonces, por supuesto, la otra cortina de humo es que ahora todo el mundo habla del fútbol. Perú va a jugar en territorio paraguayo el jueves y ya no hay noticias políticas, ya no se habla de otra cosa, sino el limón, el maltrato y el fútbol. Bueno, Y por ejemplo, se esconde una noticia que salió este fin de semana, que es que el expresidente Vizcarra había negociado una concesión nada más y nada menos de 240 millones de dólares para comprar tablets para los colegios del Perú, los colegios públicos. Bueno, 240 millones que, como dicen algunos medios, se tiraron al agua porque llegaron las tablets y las tablets no funcionan. caray. Usted se imagina lo que se pudiera hacer en un No, país con 240 200, millones y en de el dólares. momento, y el momento en que se está hoy día, donde más bien los Eso se capitales compró. se están retirando, Eso ¿no? se compró durante la pandemia precisamente porque los niños no podían ir a Ah, clase exacto. para que tuvieran una tablet y recibieran las clases por Zoom. Bien. 240 millones de dólares tirados a la basura. Y el Bueno, expresidente Vizcarra, callado. callado, chito, con él no fue. Bueno, Esto es lo que tenemos. Tenemos noticias terribles de que 14,000 maestros metidos por Pedro Castillo, recordemos que Pedro Castillo era sí. un maestro rural, 14,000 maestros están dictando clases sin titulación y cuando se les pide el título o se les pide presentar un examen para ver si están calificados, se niegan a presentar el examen. Entonces la educación de estos muchachos de colegios públicos, que son colegios con muchas necesidades, están en nada. Qué barbaridad. Y O esta sea que, señora, que es vicepresidenta del gobierno de Castillo, que ahora es la presidenta, no abre la boca con respecto a qué va a pasar con estos 14,000 maestros contratados que se niegan a pasar una prueba de evaluación. Cuando en los países más desarrollados sabemos que la salud y la educación y la seguridad ciudadana y el sistema económico son los 4 pilares de una democracia sólida. Aquí esto se está en pleno desgobierno. En sí, pleno desgobierno poniendo y al el país plan a la Boluarte deriva, a la deriva. a la deriva. Y el plan Boluarte es el plan Burlarte. Qué barbaridad. Bueno, no Eso es hay. lo que tenemos. Tenemos eso lo comenté yo el programa anterior, tenemos un guerrillero preso que ahora invoca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le paguen una reparación civil porque él considera que está en una cárcel hacinado con otros presos. No le extrañe que se la paguen. Pero por supuesto, la Sí. Corte Interamericana sabemos de qué lado cojea. Pero lo más increíble es que este señor llamado Víctor Polay Campos era el organizador de las llamadas cárceles del pueblo, donde los prisioneros, empresarios, militares, policías, dirigentes políticos, vivían semanas y semanas metidos en un pozo de pie. Para eso, los derechos humanos que hicieron. Y ahora el señor está reclamando que, que no recibe clases, que no le dejan rezar Él sí y tiene que está derechos hacinado con humanos. otros presos. Seguramente como Un usted, violador de los derechos humanos exigiendo derechos humanos. así es. Lo más probable es que lamentablemente la CDH le dé una reparación civil. El señor se supone que va a salir dentro de 3 años de la prisión. Bueno, Y quiero terminar con una noticia que tampoco es muy buena, que es que hay un aumento considerable, preocupante, de personas ligadas a la pornografía infantil. sí, está muy Y regado en esto América Latina eso. está muy regado, se ha convertido en un turismo sexual, Sí, señor. sobre todo en el caso del Perú,
Me estoy refiriendo a la parte de la selva peruana, donde el narcotráfico y los guerrilleros están alquilando niños para el disfrute sexual de personas que andan en esa zona porque tienen muchísimo dinero. Bueno, Yo espero realmente que para el jueves tenga mejores noticias que hoy, pero uno tiene que informar lo que hay. Y eso es lo que hay. es la verdad, es la realidad y eso es lo que nos corresponde aquí y que ello permita que la gente tome conciencia por algún Tal lado. cual. Sí. Vamos a ver Bueno, qué va a pasar con el bendito plan Boluarte, si es que lo están pariendo, lo van a ejecutar, o simplemente a ver si era lo desmenuzan en esta semana. porque parece que es una ocurrencia del señor presidente del Bueno, usted ve. Consejo de Ministros. Nos Bueno, veremos el jueves y el viernes también. y el viernes también. Bueno, gracias por su tiempo en el día de hoy. Ping-pong hemisférico con el Un profesor Luis ping-pong Núñez. buchón, buchón. Mucho. Desde Lima, Un abrazo Perú. para todos. Igualmente, a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Naibor Petit y por supuesto es una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.